noticias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:02 p.m. Como siempre, un gusto saludarlos. Estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 2 de abril. Miércoles 2 de abril, Ricardo, estamos aquí listos para actualizarlos con la información de Colombia y del mundo. Vamos a empezar hablando de orden público porque un soldado del ejército fue asesinado por el ELN en zona rural del municipio de Saravena, en Arauca. Felipe García. Hola, Marcela. Sí, señora, en imágenes quedó registrado el angustioso momento en el que este uniformado llega a un centro asistencial de la zona, allí en zona rural del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, en una tanqueta de la institución. Sin embargo, nadie acude a ayudarlo. En ese momento fueron sus compañeros los que tuvieron que sacar del centro médico por sus propios medios una de las camillas para brindarle la respectiva atención médica, luego de ser herido por parte de estos criminales del ELN. En este momento, o en ese momento más bien, según denuncian, ningún funcionario del centro asistencial ayudó a estos soldados y luego de ingresar por urgencia para ser atendido minutos después se confirmó su fallecimiento. Estamos esperando comunicado por parte de la brigada del ejército que está allí en esa zona del país. Felipe, sigo con usted. ¿Qué se sabe sobre la explosión de una granada en el occidente de Bogotá hace algunos minutos? Sí, señor, como hemos venido contando, Ricardo, desde hace un momento, una granada que explotó en el sector de Puente Largo, en la localidad de Fontibón, aquí en Bogotá. Sobre esto, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, confirmó que fueron 4 hombres, 2 mujeres y un menor los que resultaron heridos tras este ataque. Sin embargo, todos están fuera de peligro. En la zona de la explosión, confirma el general, hay 2 grupos que delinquen y que se disputan las rentas del microtráfico, por lo que ya está dispuesto un grupo de policía judicial, investigación criminal e inteligencia con el objetivo de identificar a los responsables de este hecho. Escuchemos al general. Todos tienen lesiones leves, están en este momento en el centro asistencial. El dictamen es tan estable, son esquirlas en diferentes partes del cuerpo, pero a Dios gracias son leves. Por ahora se desconocen, Ricardo, las causas de este hecho violento en el occidente de Bogotá. Felipe, ¿se sabe quiénes son los responsables del atentado? No, señor, están tratando de identificar cuáles son estas 2 peligrosas bandas que delinquen allí en el occidente. Sin embargo, se habla, Ricardo, de la presencia del Tren de Aragua incluso allí en esa zona de la ciudad. Estaremos pendientes porque esto implicaría la expansión del Tren de Aragua hacia otras localidades de Bogotá. Hablando de la crisis de orden público en Buenaventura, esta tarde habrá Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño, encabezado por el presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila. Ricardo, pues precisamente el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de la estrategia del gobierno para enfrentar la difícil situación de orden público, especialmente en Buenaventura, tras el fin de la tregua entre chotas y espartanos. Dice el ministro que buscarán prevenir el reclutamiento de menores, pues alrededor del 50% de los integrantes de estas bandas locales son menores de edad, y también habló pues de fortalecer las unidades militares. Lo que se ha hecho más o menos en el Catatumbo, lo que se ha hecho en el Cauca, también se va a replicar también ahí en Buenaventura. No solamente es un tema militar, el tema militar termina siendo más o menos el 30%, no más del 30%. Lo otro tiene que ver con acompañamiento en la educación, en sedes universitarias, en la compra de la hoja de coca de cultivos ilícitos, la restitución de cultivos, tratando de que emplear a los jóvenes en lo que tiene que ver con gestores de convivencia, gestores de paz. Ese tipo de situaciones coge a los muchachos y los aleja de las El presidente Gustavo Petro liderará un consejo de seguridad en Casa de Nariño junto al ministro del Interior, Armando Benedetti, y la cúpula militar para abordar el tema y tomar decisiones para enfrentar la crisis. Y hablando de otra zona de Colombia en crisis de orden público, vamos a hablar ahora de lo que está pasando, Mateo Piñeros, con los niños que han sido desvinculados del ELN y de las disidencias de las FARC, esto en la región del Catatumbo. Sí, Marcela, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Es una información que reveló la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hablamos de Astrid Cáceres durante un debate de control político el día de hoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en el Congreso. Asegura Cáceres que en lo corrido del año han sido desvinculados más de 40 menores en este conflicto en el Catatumbo que se desató en el mes de enero entre las disidencias y el ELN. La cifra en
Catatumbo, hicimos un énfasis en la presentación en Catatumbo, es de 43 niños y niñas que han sido desvinculados del conflicto armado, muchos de ellos por las fuerzas militares, otros porque se entregan voluntariamente y otros por las campañas. En lo corrido del año han sido desvinculados 117 menores de edad del conflicto en diferentes zonas de Colombia, la mayoría, como escuchábamos, en el Catatumbo, pero también en el Cauca. Mateo, gracias. Hablamos también de economía, porque después de varios meses tenemos por fin buenas noticias en el recaudo tributario. Habló el director de la DIAN desde Cartagena, Dalida Orozco. Desde el Congreso de Logística, Zonas Francas y Puertos que se realiza en Cartagena, el director de la DIAN, Luis Eduardo Ginás, reveló que en el primer trimestre de este 2025 el recaudo tributario en el país fue de 71.940.000 millones de pesos, lo que equivale al 101% del cumplimiento de la meta. La meta de recaudo a este primer trimestre estaba estimada en 71.015.000 millones de pesos, así que pudimos cumplir, estamos a ras, pero incrementamos el recaudo con respecto a 2024 en un 6.5%. De acuerdo a Ginás, los sectores que más aportaron a este recaudo fueron la industria, agricultura, minería, comercio y servicios turísticos. Y vamos a hablar ahora de noticias del medio ambiente, porque se echó para atrás la decisión de racionar el agua en Bogotá. La Corporación Autónoma Regional, la CAR, ya dio luz verde para que se levante esta medida, pero la última palabra la tiene el alcalde de Bogotá, Juan Andrés Beltrán. Buenas tardes. A una semana de cumplirse un año del racionamiento de agua en Bogotá, la Corporación Autónoma Regional dice que las condiciones de los embalses y los pronósticos de lluvias plantean un escenario para levantar la medida en la capital del país. Edwin García es el director de Recursos Naturales de la entidad. Pero teniendo en cuenta los pronósticos positivos que tiene el IDEAN, de acuerdo a que va a haber, lluvias por encima de los promedios normales, en el corto plazo se puede evaluar la posibilidad de levantar el racionamiento. Además, la CAR autorizó al acueducto para que pueda extraer más agua del río Bogotá para ser tratada en la planta de Tibitoc al norte de la ciudad y así equilibrar los sistemas de abastecimiento. Para otorgar un mayor caudal que le permita al acueducto de Bogotá captar en Tibitoc en algunos meses donde hay excesos de lluvia y hay mayor oferta hídrica, que le permita de alguna forma disminuir las descargas y la generación y la producción de agua para la ciudad. Sin embargo, el acueducto de Bogotá, que tendrá la última palabra, dice que aunque existen condiciones positivas, el anuncio de levantar la medida se hará únicamente hasta tanto tengan certeza de que no será necesario volver a ella más adelante. 1:00 p.m, 9 minutos. Después de meses de escándalos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por fin se entregaron los 16 carrotanques para La Guajira que estaban parqueados. Juan David Ríos nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde Riohacha, porque hoy se van a entregar 16 carrotanques de ese entramado de corrupción de Olmedo López por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo aquí en Riohacha. 8 para cumplir esa sentencia de la Corte Constitucional. Esto es lo que dice Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Y hoy podemos finalmente decir que los 80 carrotanques que empezaron como un compromiso de 8 carrotanques que debía adquirir la UNGRD por una sentencia, la T302, y ese compromiso en manos de criminales se convirtió en un proyecto de saquear al Estado comprando 120 carrotanques. Se compraron 80, de esos 80 se pagaron 75, y cuando yo llegué a esta dirección, en la primera semana, detuve el pago de 52.000 millones de pesos que iban destinados a 40 carrotanques más. La entrega de estos carrotanques se hace después de estar cerca de un año parqueadas mientras se solucionaba todo el escándalo de corrupción. Estamos hablando de cerca de 1.200 millones de pesos que costó el poder mantener que estos carrotanques se entreguen hoy a sus comunidades. Van a ser 2 para Riohacha, 2 para Manaure, 2 para Maicao y 2 para también Uribia, sin contar también otros carrotanques que entrega el Ejército Nacional en compañía incluso también de bomberos. Yo les informo desde aquí lo que está ocurriendo desde Riohacha, La Guajira. Juan David Ríos para Blue Radio. Juan David, gracias. Nosotros les seguiremos informando también los desarrollos del escándalo de corrupción,
porque aunque los carrotanques se entregaron, detrás quedó una estela que no huele para nada bien. Y ahora vamos a hablar de las elecciones atípicas en Apartadó, porque estamos a 4 días y ya la registradora encargada, Gloria Chavarría, tuvo que salir del municipio por cuenta de las amenazas. Héctor David Santamaría. Pues Marcela, buenas tardes. La registraduría le ha confirmado a Blue Radio que la salida del cargo fue por temas de seguridad debido a las amenazas en su contra, pues estaban compartiendo noticias falsas donde señalaban a Gloria Cristina Chavarría de favorecer a ciertos partidos políticos y no querer inscribir al candidato Héctor Rangel. Esto le acaba de confirmar el registrador delegado en Antioquia, Jaime Hernando Suárez, a Blue. Empezó a ser instigada desde hace mucho tiempo. ¿Y obedeció a qué? A que el Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de un candidato porque estaba inhabilitado. Y esa decisión del Consejo Nacional Electoral pues no estaba en firme, sino que nos mencionaban que iba a quedar en firme la semana siguiente. Ahí empezó todo. Entonces, claro, los ánimos se caldean, piensan que es la registraduría la que no quiere. Por el momento, la registraduría también le confirmó a Blue Radio que ya se encuentra en Apartadó Natalia Cristina Casas, quien será la encargada de atender el proceso electoral el próximo domingo. Héctor David, gracias. En Noticias del Mundo hablamos de la guerra en Gaza, 20 años de la muerte del Papa Juan Pablo II, y le aparece comprador a TikTok, comprador que sabe mucho de comercio electrónico. Las Noticias del Mundo con César Moreno. Buenas tardes. Un bombardeo sobre unas instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en el campo de Jabalia, esto es en el norte de la Franja de Gaza, causó la muerte de al menos 22 personas. Israel asegura que allí se escondían terroristas de Hamás. Paralelo, Israel decidió ampliar su operación militar en Gaza, por ello ordenó evacuaciones y aspira a hacerse con el control definitivo de las ciudades de Rafah y Yan Yunis, enterrando así cualquier tregua con Hamás. Y para ejercer más control, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acaba de anunciar que el ejército ocupó el corredor de Moraj, una franja de este a oeste sobre la ciudad de Rafah, para dividir totalmente a la franja. Según Netanyahu, es otra medida de presión para que se liberen a los rehenes en manos de los terroristas de Hamás. Y el Vaticano conmemoró hoy los 20 años de la muerte del Papa y Santo Juan Pablo II con una misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. La Eucaristía fue presidida por el secretario del Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, desde el altar papal de la Basílica, pese a la ausencia del Papa Francisco, que prosigue su convalecencia a la Casa Santa Marta, después de pasar 38 días hospitalizado por sus problemas respiratorios. Parolin recordó que San Juan Pablo II fue un peregrino incansable y que siempre se dirigió con firmeza a los gobernantes de su tiempo para recordarles su responsabilidad en la defensa de la justicia, la dignidad de las personas y la paz. Y por último, el New York Times revela que Amazon presentó una oferta para adquirir la totalidad de la red social china TikTok a medida que se acerca la fecha límite del 5 de abril para que la red social opte entre separarse de su propietario chino o se enfrente a una prohibición en Estados Unidos. La oferta se presentó mediante una carta dirigida al vicepresidente estadounidense J.D. Vance y a Howard Lutnick, el secretario de Comercio. César, gracias. Ya vamos a hablar en minutos de las duras acusaciones en contra de la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez. Tenemos también testimonios sobre un caso bien interesante que involucra al embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, y las presuntas falsas acusaciones en su contra. Hablaremos de la violencia en Buenaventura entre chotas y espartanos y, por supuesto, de la expectativa mundial, porque hoy se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncie nuevos aranceles y le dé cara al futuro de la guerra comercial. Una pausa y volvemos. Blue, más que radio. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. ¡No es un chiste!
Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, los invitamos a escuchar el podcast ELN Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, un podcast que pueden escuchar ya en todas las plataformas de audio. Si quieren entender la historia del ELN, cuándo comienza y cómo ha llegado al punto donde ha llegado, que tiene hoy en jaque Hablamos a esta hora, 1:17 p.m, de las acusaciones contra la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez. Blue Radio habló con Sara Morales, vocera de la corporación Rosa Blanca, quien denunció amenazas en su contra. Morales dice que sintió miedo y zozobra tras un encuentro con la hoy senadora Ramírez en el Congreso, donde había presentado su caso. Asegura que ya la Corte Suprema de Justicia está en investigaciones. Mateo Piñeros. Sí, Marcela, pues la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación previa contra Sandra Ramírez, firmante del acuerdo de paz y hoy senadora de la República. La investigación previa se da por algunas presuntas amenazas contra Sara Morales. Ella es vocera de la corporación Rosa Blanca y ha acompañado casos e investigaciones de denuncias sobre violencia sexual por parte de excomandantes de las FARC contra algunas de las mujeres reclutadas de manera forzada. Sara Morales estuvo en el Congreso el año pasado a fines de año y nos cuenta que se encontró a Sandra Ramírez al ingresar al Capitolio y ahí se habría presentado este caso que ahora va a investigar la Corte. Y entonces se devuelve la senadora y me da un beso en la mejilla y me dice, sí, eso está bien, porque me dices, eso está bien porque ahora más que nunca usted va a necesitar su esquema. Yo tengo que ser clara que para mí eso sonó como ellos de alguna manera lo hacían sonar dentro de Juan. Sí, yo milité mucho tiempo durante la guerrilla y sé de qué maneras ellos llaman la atención, de qué maneras ellos amenazan, de qué manera ellos sueltan esas frases. Ahí automáticamente pues yo sentí un miedo, de verdad una zozobra, porque viene por parte primero de una persona muy importante que fue dentro de las FARC. Sara Morales nos cuenta que ella había denunciado hace poco unidad de investigación y acusación de la JEP porque le habían reducido su esquema de seguridad y que fue en ese contexto que se dio esta charla con Sandra Ramírez, que nos cuenta ella no estaba planeada, sino que se encontraron al ingreso al Capitolio. Sara Morales iba para participar en un encuentro al que le había invitado un congresista, pero también se refirió a la apertura de esta investigación contra la senadora. Esperar que el proceso continúe con todas las pruebas que hayan, que el magistrado y como el juez, pues ellos tomarán sus decisiones. Nosotros aquí estamos siempre abordando todo desde el respeto sobre lo que hace la Corte Suprema de Justicia, esperar de que haya esa justicia a favor de las víctimas en la medida del proceso. Recordemos que esta semana también se conoció una solicitud que hicieron las víctimas a la JEP para que se vincule a Sandra Ramírez en el caso que investiga el reclutamiento como una máxima responsable por omisión en casos de violencia sexual. Lo que han dicho las víctimas ante la JEP es que ella tuvo una posición de mando y de conocimiento de casos de violencia sexual que se habrían dado y que ella no habría, digamos, denunciado ni controlado cuando hizo parte de las FARC. Es que justamente, Mateo, esa es parte de las denuncias que viene haciendo desde hace meses la corporación Rosa Blanca, a la que pertenece Morales. Ustedes encuentran detalles de esta noticia en bluradio.com. Ahora les vamos a contar otra información en exclusiva, y es que Blue Radio tuvo acceso a unas explosivas declaraciones que rindieron testigos ante la Corte Constitucional, en donde revelan que el hoy senador J.P. Hernández los habría sobornado para desprestigiar al embajador de Colombia en el Reino Unido. Estamos hablando de Roy Barreras. Sergio Barbosa tiene la historia. Hola Marcela, sí señora, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros oyentes. Pues mire, una grave denuncia sacude al panorama político en el país tras la acusación interpuesta ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Jonathan Ferney Pulido, conocido públicamente como J.P. Hernández. Según las pruebas conocidas por Blue Radio, el congresista estaría involucrado en un presunto caso de soborno, hostigamiento agravado y manipulación judicial para supuestamente perjudicar al embajador Roy Barreras. Los hechos se remontan al 13 de abril del
2023, cuando el senador J.P. Hernández publicó un video en sus redes sociales titulado de la siguiente manera, abro comillas: atención, nueva olla podrida en el Congreso, Roy Barreras respóndale a Colombia, cierro comillas, en el que señala al hoy embajador de Colombia en el Reino Unido de participar en irregularidades relacionadas con un convenio en el 2022. Dicha denuncia fue replicada en diversas plataformas y motivó la apertura de una investigación previa por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el giro en la historia se dio cuando 3 testigos claves, quienes son Kilian Rojas, Catherine Torres y John Jairo Uribe, rindieron declaraciones juradas ante la Corte Suprema en las que señalaron que J.P. Hernández presuntamente les ofreció dinero y contratos a cambio de que emitieran testimonios falsos en contra de Roy Barreras. Uno de los testimonios más contundentes es el de Kilian Torres, quien relató haber sido presuntamente transportado en una camioneta por el senador, quien supuestamente le ofreció algo beneficioso en el Congreso. Escuchemos la declaración juramentada que rindió este testigo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Por eso yo le estaba explicando todo cuando me subí a la camioneta, porque todo resume hasta ahí el por qué yo me voy. Resulta que entonces me dan la vuelta en la camioneta, señor J.P. Hernández, antes de grabarme y todo, porque él tiene un audio original de todo lo que me preguntó en el celular personal de él. Pero él, antes de decirme eso, de comenzar a grabar, me dice que Daniel Sepúlveda está próximo a entrar a la cárcel por una denuncia que él va a hacer. Que si yo doy un abre el micrófono, por favor. Que si yo doy un testimonio que lo favorezca a él, que entonces, que si yo doy un testimonio que lo favorezca a él, o sea, nos puede algo beneficioso en el Congreso. Además, se conoció que los testigos que declararon en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema tienen medidas de protección tras haber sido amenazados después de rendir su versión dentro de este caso en la Sala de Instrucción. Marcela. Blue, más que radio. Crítica situación en Buenaventura, donde se presentan ataques, extorsiones y enfrentamientos entre grupos ilegales, dejando una alta cifra de homicidios en lo corrido de este año. Sobre esto habla la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en Mañanas Blue. Esto ha sido un problema pues desde hace muchos años que se han tenido bandas. Y comenzamos hablando de fútbol en un día muy particular, muy especial, porque hay muchísimos partidos alrededor del mundo, porque siguen los equipos colombianos participando en las competencias internacionales, porque además va a jugar la Selección Colombia Sub-17 también el día de hoy. Pero arranquemos de una vez con la Copa Libertadores de América. Hoy a partir de las 7:30 de la noche en el Grupo A van a jugar Universidad de Chile y Botafogo. En el Grupo B, Universitario de Deporte frente a River, en muy buen partido ese, 7:30 de la noche. Talleres San Pablo en el Grupo D, y en el Grupo F estará el debut de Atlético Nacional de Medellín frente a Nacional de Montevideo. Así que ese partido que se va a jugar en el Atanasio Girardot será a partir de las 9 de la noche y será el debut del 2 veces campeón de Copa Libertadores, Nacional frente a Nacional de Montevideo. También jugarán un par de duelos interesantes a las 5 de la tarde, como el partido entre Vélez y Peñarol. Eso será en la ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, en la Copa Sudamericana se dará también el estreno del América de Cali. Hoy va a jugar frente a Racing de Montevideo en Uruguay a partir de las 7:30 de la noche. También va a jugar Corinthians frente a Huracán a las 5 de la tarde y Melgar frente a Vasco da Gama también a esa hora, a las 5 de la tarde. A las 3:30 se juega el primer partido de la doble fecha del Sudamericano Sub-17, Argentina frente a Perú. A las 6 juegan Paraguay frente a Colombia por la señal del HD2, por la señal también de Ditu, la selección Colombia que va a seguir buscando su camino hacia la Copa del Mundo Sub-17. Pero atención que también habrá partidos de Conca Champions. Hoy van a jugar Los Ángeles y el Inter Miami a las 10:30 de la noche, hora de Colombia. También habrá Premier League a partir de la 1:45 de la tarde. Brighton, Aston Villa, Manchester City, Leicester, Newcastle, Brentford y Crystal Palace va a jugar frente al Southampton a las 2 de la tarde. Liverpool, Everton, el derby de Merseyside y el derby de Liverpool. También habrá partido el día de hoy de Copa del Rey, 2:30 de la tarde, semifinales, Atlético de Madrid, Barcelona. Recuerden que está 4-4 ese partido. Y también por Copa Italia, Inter frente a Milan. Así que muchísimo fútbol. Por supuesto también baloncesto de la NBA, béisbol de las grandes ligas. Pero todos estamos atentos al debut de Nacional, al debut del América de Cali y por supuesto a la selección juvenil sub-17 de Colombia.